Veremos entonces el retorno venoso. El retorno venoso es el volumen de sangre que fluye de regreso al corazón. Esto lo va a hacer a través de dos mecanismos: la bomba impelente, que es de por sí el corazón, y el mecanismo que bombea la sangre desde la zona inferior del cuerpo hacia el corazón específicamente. Estos dos mecanismos que bombean la sangre son la bomba musculoesquelética y la bomba respiratoria. La bomba musculoesquelética, cuando una persona está parado en reposo, las válvulas proximal y distal que contienen las venas, ¿sí?, se encuentran abiertas. En ese momento es cuando fluye la sangre hacia arriba, hacia el corazón, por acción de la bomba impelente del corazón. Pero hay un segundo momento en el cual vamos a tener que no actúa como impelente porque está en proceso de volcar la sangre hacia afuera. Entonces, tiene que de alguna forma frenar ese retorno. Ese retorno se frena por acción de estas válvulas. Y para que siga ascendiendo, actúa la contracción de los músculos. Cuando actúa la contracción de los músculos, la válvula distal se cierra y la válvula proximal se abre para hacer una acción de ordeñe. Entonces, de esa forma sigue circulando hacia arriba la sangre. Posteriormente se relaja la musculatura y antes de que se relaje se cierra la válvula proximal. De esa forma no hay flujo o retorno sanguíneo hacia abajo. La bomba respiratoria también hace su acción basada específicamente por la compresión y la descompresión que va a generar sobre las venas. Durante la inspiración, el diafragma se aplana y genera una presión negativa sobre la cavidad torácica, haciendo que se aumente la presión a nivel abdominal. Esta compresión a nivel abdominal presiona las venas, las cuales hacen fluir a la zona de menor presión, que en este caso vendría a ser la cavidad torácica, la sangre. De esa forma, la sangre ingresa a la aurícula derecha por la descompresión que se produjo a nivel del tórax. El problema que puede llegar a producirse por acción de una falla en las válvulas de las venas en miembros inferiores son lo que se conocen con el nombre de varices. Esta es porque la sangre se filtra en un retorno, porque la válvula que tiene que cerrar no cierra completamente. Entonces, en una acción normal, ¿sí?, las válvulas ante la acción del retorno tienen que cerrar y ocluir perfectamente. En el caso de las varices no lo hacen y por eso es que retorna la sangre, se junta con la que viene subiendo y por eso produce un engrosamiento de la vena. Ahora la velocidad del flujo sanguíneo se relaciona en forma inversamente proporcional con respecto a la sección transversal. Nosotros, si tenemos una sección transversal mucho más gruesa, la velocidad de flujo va a ser mucho menor. En cambio, si tenemos una sección mucho más pequeñita, la velocidad del flujo sanguíneo va a ser mayor. Poniendo todos los temas ahora en conjunto, vamos a hacer una serie de resúmenes para que integremos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son, a partir del sistema nervioso autónomo, de su inervación, los factores que ayudan a la regulación de la presión arterial. Planteamos lo siguiente ya en etapas anteriores. Los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo y en el arco aórtico envían sus aferencias hacia el centro cardiovascular. Recuerden que el centro cardiovascular lo que va a regular es la frecuencia del corazón, no
va a regular su contracción. Eso es una de las cosas que nos tiene que quedar totalmente claro. A través de la vía simpática y parasimpática, nosotros vamos a tener el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, a nivel de los nervios vagos, que son el 10º par craneal, tendremos la inervación parasimpática, que aplicará su estimulación al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. A través del bulbo raquídeo, por médula espinal y en el ganglio del tronco simpático, el nervio cardíaco acelerador, que es el nervio simpático específicamente, estimulará al nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular y al resto del miocardio. Entonces, si la respuesta ante una disminución de la presión arterial es aumentarla, se estimulará la vía simpática, y si se quiere bajar la presión, se estimulará la vía parasimpática también. Existe paralelamente, como ya también lo hemos dicho, una regulación hormonal de la presión. Esta regulación hormonal va a estar dada por distintos factores que se van a modificar. El gasto cardíaco, ¿sí?, la resistencia vascular sistémica y el volumen sanguíneo. El gasto cardíaco aumenta si aumenta la producción de noradrenalina y adrenalina. La resistencia vascular sistémica va a aumentar si se produce la vasoconstricción. En ese caso, entonces la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la noradrenalina y la adrenalina actuarán para producir ese fenómeno. Si se pretende realizar una vasodilatación, entonces la presión arterial disminuye y esto puede estar dado por el péptido natriurético auricular, la adrenalina y el óxido nítrico. Con respecto al volumen sanguíneo, vamos a tener también que puede incrementar el volumen sanguíneo o disminuir. Al incrementar el volumen sanguíneo, la presión aumenta y al disminuir el volumen, la presión disminuye. ¿Cuáles son los factores hormonales en el incremento de la aldosterona y la hormona antidiurética? Y la disminución lo va a producir el péptido natriurético auricular. Para finalizar, ¿sí? Vamos a hacer una integración con este cuadro también. Por ejemplo, si un estímulo rompe la homeostasis, ¿sí?, y disminuye la presión arterial, los vasoreceptores que se encuentran en el callo aórtico y en el seno carotídeo mandan sus aferencias al centro de control cardiovascular. Este actúa sobre la médula suprarrenal y va a producir o va a tratar de regresar todo esto a la homeostasis. Esto se va a lograr cuando el aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica devuelvan la presión arterial a nivel normal. Esto se produce por eferencias en las cuales se aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y se produce una vasoconstricción periférica. De esta forma se aumenta la presión arterial.